Muy buenos días a todos los hermanos que se están conectando ahora a nuestra segunda Facebook Live. Qué bendición es que, pese a la contingencia que tenemos en nuestro país, podamos utilizar estos medios, las redes sociales, para poder no tan solo divagar en Facebook o leer cosas en internet, sino también para tener un tiempo especial con la palabra de Dios. Sobre todo ahora que las cosas están muy locas con el coronavirus, usted ve las noticias, coronavirus, pero siempre es bueno hacer un alto para tener un tiempo con la palabra de Dios. Y como siempre lo decimos, no tan solo tiene que ser un domingo, sino también pueden ser todos los días de la semana. Y sobre todo ahora que estamos en cuarentena, bueno, algunos, podemos aprovechar ese tiempo para buscar más de Dios. Así que vamos a saludar acá. Tenemos 19 personas conectadas, así que es una bendición. Ahí están mandando corazones. Muchas gracias a los hermanos que se toman el tiempo de conectarse con nosotros. Como dije ya anteriormente, es una bendición ocupar estas herramientas para alabar a nuestro Dios. Y antes de comenzar, quisiera leerles un versículo que hoy día en la mañana lo encontré en la Biblia. Quizás es un libro que no muchos leemos, que es Habacuc. Capítulo 3, versículo del 17 al 19. Para que lo puedan buscar, igual yo lo voy a leer ahora. El libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice así: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué hermosa porción de la palabra de Dios, y que bien le cae a este momento donde quizás no sabemos lo que va a pasar. Pero ¿sabes qué? Dios tiene el control de cada situación que está aconteciendo acá en Chile y en el mundo. Así que tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que utilizar este medio para que muchas personas puedan conocer el amor de Dios. Sabemos que todo está al control de Dios, nada escapa de su control. Así que me gustaría cantar algunas canciones. Me pidieron acá los productores. Vamos a cantar dos canciones. Una que habla de hay cosas que yo no comprendo. Como les venía diciendo, quizás no entendemos todo, no entendemos por qué está pasando, quizás sí, pero Dios quiere que en estas circunstancias nos conectemos con Él y podamos entender de que Él tiene un propósito con todo lo que está pasando. A ver si se escucha bien. ¿Sí? ¿Qué dicen los comentarios? Saludos, hermano. Saludos. A ver. Vamos a ver. Un montón de gente conectada. Lorena Godoy, saludos. Silvana dice estamos conectados. María Flores Ruiz, muy buenos días. Está ahí el Patito, el hermano Gabriel. Evelyn, bueno, muchos hermanos conectados hasta ahora, así que les damos gracias a ustedes y a Dios también por permitirnos ocupar las redes sociales para transmitir lo que es la reunión del día domingo vía online. Así que vamos, bueno, voy a cantar, si ustedes quieren me acompañan en su casa ahí, en su camita, con el tecito. Vamos a ver cómo sale esto. Hay cosas que yo no comprendo. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré.
en mi ser, yo no alcanzo a comprender por qué me amó y me salvó de vergüenzas mil, pero sí sé y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha salvado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Muy bien. Dice, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. No sé si usted lo siente en estos momentos de adversidades, de no saber qué está pasando, pero Dios quiere que nos afirmemos de su mano aún en estas circunstancias. Vamos a pasar a la otra canción ya, que habla acerca de este es mi deseo. ¿Cuál es el deseo más grande que usted tiene en su corazón? Quizás, no sé, tener un buen trabajo, tener un trabajo, si es que está cesante. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que... Él quiere ser nuestro deseo, que nosotros lo deseemos. Así que esta canción va hablando de que el deseo, nuestro deseo tiene que ser honrar a Dios. Honrar a Dios en todo momento, en todas circunstancias, y que podamos mirarlo a Él y a tomarnos de su mano. Así que vamos a cantar esta canción, luego vamos a tener un tiempo de oración general por lo que está pasando y también por el tiempo de la palabra de Dios que ya se acerca, ya se acerca. Vamos a cantar Este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra 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 en mí. Que ese sea su deseo.
No tan solo hoy, sino todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. Bueno, hemos cantado, hemos saludado, vamos a pasar un tiempo de oración. ¿Puedes dejar la guitarra por acá? Una guitarra. Vamos a pasar el tiempo de oración general. En el grupo de la iglesia se han compartido varios motivos de oración, pero vamos a tener una oración general. El Señor conoce nuestro corazón, conoce lo que hay ahí dentro, así que vamos a tener un tiempo de oración. También vamos a pedir para que Dios utilice el tiempo con su palabra, para que podamos salir bendecidos. Yo sé que va a ser así, y que lo que el pastor pueda estar enseñándonos el día de hoy lo podamos aplicar a nuestra vida. Así que vamos a orar y luego pasamos al tiempo con la palabra de Dios. Querido Señor, te damos tantas gracias por este momento en el que tú nos permites, Señor, ministrar a los hermanos, Señor, a través de estos medios, Señor, de las redes sociales. Gracias porque a pesar, Señor, de lo que está pasando en el mundo y en nuestro país con el coronavirus, tú nos permites, Señor, poder reunirnos, Señor, virtualmente para poder alabar tu nombre, tener un tiempo con tu palabra, para pensar en ti. Y gracias, Señor, porque lo podemos hacer libremente en nuestro país. Te pedimos, Señor, por lo que está pasando en el mundo con el coronavirus y acá en Chile, Señor, para que tú nos cuides, Señor. Sabemos que nada escapa de tu control, de que tú eres soberano. Y te pedimos, Señor, por nosotros, para hacer también caso a lo que nos dicen las autoridades, Señor, a no ser rebeldes, Señor. Tú pusiste, Señor, a quienes nos gobiernan, Señor, y por lo tanto tenemos que obedecer, Señor, y orar por ellos. También pasamos a orar por el presidente, Señor, por las personas que están a cargo de tomar las decisiones en nuestro país, Señor, para que tú, Señor, les guíes. Tal vez algunos te conozcan, tal vez no, Señor, pero te pido para que tú pongas tu mano sobre ellos, Señor, y a nosotros a poder ser, Señor, ciudadanos obedientes, primeramente a ti, Señor, y luego, Señor, a nuestras autoridades que tú las pusiste, Señor, ahí. Te pido, Señor, por los hermanos que quizás están enfermos, están padeciendo necesidad, Señor, en diferentes aspectos, laboral, Señor. Te pido para que tú les bendigas, que esta prueba que están pasando sea de aliento para sus corazones y que sea, Señor, una oportunidad que tú les das para que ellos puedan confiar en ti, Señor. Te pedimos por nuestras familias que aún no te conocen, Señor, que este tiempo, Señor, donde quizás las personas están más sensibles, podamos nosotros compartir de Cristo, Señor, que podamos hablarle, Señor, que quítanos, Señor, quizás el temor que hay, Señor, el temor a la burla, Señor, a que se rían de nosotros, pero, Señor, tú nos llamaste a predicar, y eso es lo que queremos hacer, Señor. Te pido, Señor, por nuestros hermanos, por nuestra iglesia. Si bien somos la iglesia no es un edificio, no es algo físico, sino que somos nosotros, Señor. Y te damos gracias por nuestra iglesia, por nuestra hermandad, Señor. Que este año, pese a lo que está pasando, nos podamos motivar a buscarte, Señor, que sea un tiempo donde podamos, Señor, conocerte más, aprovechando más el tiempo, Señor. Te pedimos por los hermanos que aún siguen asistiendo a sus trabajos para que tú les cuides, que, Señor, les resguardes, Señor, que no contraigan, Señor, el contagio. Y si lo han de contraer, Señor, te pido para que tú les cuides, les sanes, les restaures, Señor, y que ellos no pierdan la fe en ti, Señor. Te ponemos, Señor, nuestro país en tus manos, Señor. Sabemos que tú cuidas de nosotros siempre. También te pedimos por los otros países que están, Señor, con lo del coronavirus, Señor, para que tú también a los hermanos que estén en los distintos países, Señor, tú les utilices, les cuides y que puedan predicar, Señor, de ti a las personas, Señor. También gracias por el tiempo que vamos a pasar con tu palabra. Utiliza, Señor, al pastor para que la enseñanza que nos traiga el día de hoy, Señor, tú la utilices, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Quita las distracciones, Señor, que hayan en la casa, Señor, que podamos estar tranquilos ahora para, Señor, atender a tu consejo, Señor. Y gracias nuevamente te damos por esta hermosa oportunidad que tú nos das
de compartir, Señor, vía online el servicio del día domingo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos amas incondicionalmente. Y como, Señor, ya te mencionamos, tú conoces, Señor, nuestro corazón, lo que hay en él, nuestras necesidades, pero en especial nuestro agradecimiento, Señor. Gracias por tu amor, gracias por Jesús, Señor. Porque un día, Señor, pudimos atender a tu llamado, creímos en él, y el día de hoy nos tienes acá. Gracias, Señor, por el tiempo de oración, de canto, Señor, y ahora bendice, Señor, al pastor que va a tener el tiempo con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, prepare su corazón, su Biblia, su cuaderno con apuntes, su tecito ahí, si se le enfrió el té, pues tiene tiempo para hacer el recambio de agua. Así que en unos momentos más va a estar acá el pastor para tener el tiempo con la palabra de Dios. Así que seguimos conectados. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Creo que es un buen tiempo el que vamos a pasar alrededor de la palabra. Y bueno, ustedes saben que ahora, aparte de enseñar la Biblia, también tenemos que dar algunos consejos y sacar algunas lecciones del coronavirus. Al lado de la Biblia usted tiene que tener su alcohol gel, ¿no? Un librito así de apuntes y la palabra de Dios. Seguramente usted debe estar desayunando o quizás en la cama. ¿Por qué no nos dicen, a ver, cómo está escuchando, no dónde, cómo está escuchando este culto? A ver, desde la cama, seguramente algunos que conocemos, que tienen otro uso horario, seguramente desde la cama van a levantar el pulgar y van a decir, aquí estoy. O quizás están desayunando en familia, todo viene bien. Pero es un placer poder compartir esta mañana, cantar y también estudiar la palabra. Vamos a tratar de no ser muy largueros, pero con esto del coronavirus, aparte de tener una pandemia, también nosotros, los creyentes, estamos en la infodemia, es decir, nos informamos de tantas cosas y queremos prevenir y no queremos contagiarnos. Entonces escuchamos tantas cosas, que el limoncito es bueno, que el vapor es bueno. Lo que debemos hacer, hermanos, es obedecer a las autoridades, porque ese es el plan de Dios. Dios ha puesto a las autoridades donde están para que sean una bendición para nosotros. Entonces obedezcamos a las autoridades. Si usted está sin trabajo porque le dieron licencia, no se vaya a la costa, no se vaya a visitar a ningún pariente, manténgase en su casa tranquilo, tranquila, y que por favor obedezca. Y sabe, quiero comenzar este tiempo leyendo un testimonio de un médico de la Lombardía. Ustedes saben que Italia es el país con más muertes por el coronavirus. Y en medio de toda esa problemática, 500 creo que fueron en el día de ayer, y como ya los cementerios no dan abasto, han decidido cremar los cuerpos. Entonces le dan la posibilidad, generalmente son ancianitos los que fallecen, entonces le dan la posibilidad de despedirse de sus queridos, de sus parientes, a través del teléfono, por una video WhatsApp o una videoconferencia. Y se despiden y bueno, después no se los ve más, ni tampoco se les entrega una urna con cenizas, porque hacen un crematorio único, seguramente un pozo
hacen un fuego y los meten a todos ahí. Es tremendo lo que están viviendo. La parte norte de Italia es la parte más rica del país. Ustedes saben que Italia, el Principado de Mónaco y Japón son los 3 países más longevos del mundo. Y por eso tenemos tantas muertes, porque son personas muy grandecitas y seguramente con alguna enfermedad o patología de base. Entonces van pasando a la eternidad, algunos con Cristo, otros sin Cristo. Pero frente a esa realidad, un médico de la Lombardía, que se llama Urbán de apellido, con casi 40 años, 38 años, escribió un testimonio sumamente y muy lindo y realmente muy bueno para compartir. Yo voy a tratar de no leerlo todo, pero lo voy a resumir de esta manera. Este señor, atendiendo tantos casos y viendo la muerte tan de cerca, realmente pensó, ¿dónde está Dios? Él se reía de sus padres que iban a la iglesia y él se consideraba un ateo como todo médico, porque como está en contacto con la realidad, salva vidas, pero esto le hizo pensar mucho y aparte llegó a su hospital de emergencias un pastor de unos 75 años con la Biblia bajo del brazo, infectado también por coronavirus, con tos, con todas las precauciones que había que tomar, pero bueno, él no sé por qué se infectó y llegó y empezó a leerle la Biblia a todas las personas que estaban en la cama, les tomaba la mano, oraba por ellos. Tal es así que los médicos, al ver la paz que irradiaba este hombre, empezaron a escucharlo en medio de toda esa... Imagínese, usted recibe 10 personas y los 10 se mueren. Para un médico es tremendo. En medio de toda esa soledad o de ese medio ambiente lúgubre, ¿no? Medio tipo cementerio, ahí estaba este médico pensando que solo Dios en estos momentos le podía solucionar sus problemas o podía encontrar paz en medio de estas circunstancias. Y el testimonio dice que él que empezó a creer nuevamente en Dios. Por supuesto que no podemos hablar de una fe bíblica y todo eso que nos gusta a nosotros que somos tan teólogos, pero al menos una persona atea, con toda esta situación y con el testimonio de un hombre de fe que después partió, pudo renovar su fe y, como la fe es lo que se necesita para acercarse a Dios, generar un acercamiento. Esas son las cosas que debemos aprender de todo esto, que Dios no está cruzado de brazos viendo cómo se mueren las criaturas, sino Él nunca pierde el control de las cosas. En primer lugar quiero hablar de eso y en segundo lugar no perdamos de vista los consejos que dan las autoridades. No hagamos cosas indebidas, hermanos. Y mientras no nos reunimos como iglesia local, no perdamos los objetivos que nos hemos trazado y que hemos compartido el domingo próximo pasado. Id y hacer discípulos. Creo que lo leen, ¿no? Id y hacer discípulos. Si usted está teniendo alguna influencia sobre alguna persona, tenga un encuentro virtual, tenga un encuentro vía WhatsApp. Oremos los unos por los otros en estos momentos, como dice la Biblia que tenemos que hacer. No perdamos de vista eso. Y también, como lo que no hacemos en los cultos virtuales, que es muy necesario, no recogemos la ofrenda, imposible pasar una bolsa virtual, ¿no? Entonces, sí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seguramente usted estaba preparado hoy para entregarle una ofrenda al Señor. Júntelo eso en una cajita. Y el primer domingo del próximo mes, cuando hagamos nuestra ofrenda por acción de gracias, llévela. Si todavía no nos juntamos porque no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí en más, sabemos lo que está pasando hoy, aquí y ahora. ¿Qué es lo que hacemos? Lo mandamos a una cuenta o lo depositamos, pero ese dinero guárdelo para el Señor.
Es decir, estamos haciendo un culto para Él. Hoy, a pesar del coronavirus, es el día del Señor y tenemos que glorificarle. Otra de las cosas que tenía pensado para este año era empezar a enseñar un libro. Y ¿saben qué? Primero empecé a dudar, digo, con todo este problema que hay, será bueno que le dé un mensaje de aliento a los hermanos. Pero hermanos, ustedes ya saben que Dios está en el mismo lugar y creo que Pablo Ruminot puso en el WhatsApp de la iglesia, algunos preguntan dónde está Dios y la respuesta es Dios está en el lugar donde ustedes lo pusieron, ¿no? Entonces ahora no me vengan con cosas raras. Entonces, todos sabemos que Dios en medio de los problemas siempre está. Entonces, creo que insistir con eso no es bueno, porque tenemos que aprender a ver a Dios no solo en los momentos buenos, sino también en estos momentos difíciles, donde tenemos que estar dentro de la casa mirándonos las caras, queriendo salir y no poder. Cuando salimos a buscar algo, no lo encontramos. Y también tenemos la psicosis del papel higiénico. No sé si a usted le pasa, pero todo el mundo piensa que se va a quedar sin papel higiénico. Entonces, todas esas cosas tan feas que nos están sucediendo, que no son feas, hermanos, den gracias a Dios que está bien, den gracias a Dios que puede paliar esta situación en su casa. Entonces, mi idea era comenzar a enseñar el libro de Romanos, cortando, por supuesto, unos meses, después cortamos, enseñamos otra cosa. Entonces, yo quiero empezar con eso. ¿Para qué postergarlo si estudiar la Biblia es lo mejor que nos puede pasar en estos momentos? La idea es ir y hacer discípulos. Y ustedes saben que el libro de Romanos, ¿por qué es importante para el pueblo de Dios? Porque el libro de Romanos trata de la justicia de Dios. No de la justicia del hombre, sino de la justicia de Dios. ¿Dónde se encuentra la justicia de Dios? Y bueno, Romanos es un libro que no fue escrito por Pablo, fue escrito por Pablo, pero es una iglesia que no fue fundada por Pablo. Evidentemente, cuando en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, se reunieron muchos judíos, había allí algunos judíos helenistas, es decir, judíos que nacieron fuera de Jerusalén, que hablaban el griego, y también había personas, judíos, que vivían en Roma, que quizás eran hijos de judíos. Roma era la cuna del imperio, la capital del imperio. Todo lo bueno estaba allí, y lo malo, por supuesto. Allí había judíos que fueron a la fiesta y de allí volvieron algunos de ellos convertidos. Entonces se juntaron y empezaron la iglesia de Roma, o en Roma. Esta era una iglesia bastante grandecita, era una iglesia muy dotada, y el deseo de Pablo, según lo que dice capítulo 1, era poder visitarlos para ministrar y tener entre ellos algún don, alguna persona influida por él, y aparte que sea de puente para ir a España. Mire, Roma y España, los dos países que son el centro del coronavirus con la mayor tasa de mortalidad en el día de hoy, ¿no? Más que China. Bueno, el deseo de Pablo era llegar a Roma, ministrar a los romanos y luego pasar de allí encaminado por ellos, es decir, que ellos le ayuden económicamente para poder llegar a España. Esta carta es una carta interesante, una carta que tiene mucho de teología, mucho de doctrina, pero a la vez es muy práctica. Es el libro que utilizamos cuando predicamos el Evangelio, porque siempre decimos que todos hemos pecado. ¿Y dónde vamos? Romanos. A Juan 3:16. A Romanos 3:23. Después decimos, la paga del pecado es muerte. ¿Y dónde vamos? A 6:23, ¿no? Y después
para decirle a la persona que crea en el Señor, ¿dónde vamos? A Romanos capítulo 10. Es el Evangelio ahí en Romanos. Después hablamos de Romanos 5:8, del amor de Dios. Y es realmente es una carta con mucha doctrina. Era una carta dirigida básicamente a creyentes gentiles. La iglesia en ese momento tenía muchos creyentes gentiles. Evidentemente, desde que habían llegado hasta que se escribió la carta, que más o menos la carta se escribió alrededor del año 60, habían pasado más o menos unos 20 años. En esos 20 años lograron una congregación bastante interesante, y si ustedes se fijan en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces, la idea de Pablo era ir por las iglesias gentiles y tener fruto. Bueno, acá vemos también que los romanos eran gentiles. Y después el famoso versículo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Es decir, Pablo deseaba estar en Roma para poder ministrarle a estas personas que en su gran mayoría no eran judíos. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, la carta a los romanos, por ejemplo, siempre que en los planes de discipulado enseñamos un versículo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Bueno, básicamente el tema es eso, la justicia, la justificación, que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Y dónde se encuentra la justicia de Dios? ¿Y quién es justificado? Interesante tema, ¿no? Porque eso nos hace pensar en ciertas cosas que son beneficios de la justicia. Por ejemplo, el que es justificado delante de Dios debe ser una persona santa, porque la justificación y la santificación van de la mano. Entonces, vemos que Pablo comienza su carta hablando de la necesaria justificación para todo el mundo, y que todo el mundo debe ser justificado o puede ser justificado porque todo el mundo está bajo pecado. Pero, por favor, vamos a leer algunos versículos del capítulo 1 para más o menos entender lo que es, quién es el escritor y a quién le es enviada esta carta. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El llamado acá tiene que ver con trazar límites. Es decir, a él Dios le concedió, lo trazó, le puso límites, de ser un apóstol. Dice: apartado para el evangelio de Dios. Y esta palabra evangelio era muy especial para el romano, porque ustedes saben que los romanos notificaban a su pueblo a través de los heraldos. ¿Se acuerdan cuando miramos el Castillo de la Gracia, que aparece el heraldo Gerardo y abre un rollo y dice: se dice a toda la... Bueno, no, yo no me acuerdo muy bien cómo era, pero el heraldo salía por las calles de Roma y antes de abrir su pregón, lo que tenía que decir, decía cuál era la calidad de ese pregón. Si era un pregón importante, decía Evangelion. Evangelion, y ahí habría. Entonces la gente sabía que era algo muy importante. Entonces acá, por eso Pablo utiliza el Evangelio de Dios para mostrarle la importancia que tenía este escrito. Y fíjense que este Evangelio, según la palabra de Dios, había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio
Era una forma también Pablo de cubrirse, porque muchos decían que traía nuevas doctrinas, y sus doctrinas no eran nuevas, estaban en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, si uno va al Antiguo Testamento y encuentra las buenas nuevas, ¿en qué lugar vamos a encontrarlas? Bueno, a través de todos los profetas, cuando apuntaban a un Salvador. Nosotros, cuando celebramos la Navidad, hablamos del niño de Belén, que es lo que venía a traer el niño de Belén, salvación al mundo. Entonces ahí estaban las buenas nuevas, anunciadas a través de los profetas. Hablaban del niño, hablaban del hijo, hablaban del rey, que traía un mensaje nuevo. Y fíjense que las Escrituras hablaban acerca de su Hijo, porque el Evangelio se basa en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que es, o que era, del linaje de David según la carne. Seguramente este dato va para algunos judíos que estaban seguramente en la congregación y que a ellos lo que les interesaba era que este Mesías, este Salvador, sea descendiente de David. Entonces acá vemos algo sobre el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de Dios. Son las buenas noticias de Dios. Dios es el que nos da las buenas noticias. Él, estas buenas noticias, las dio ya de antemano en todo el Antiguo Testamento, a través de los profetas. Y estos profetas la consignaron, toda esta enseñanza, en las Escrituras santas. Acá, si vamos al momento en el cual fue escrito este libro, sabemos que no había Nuevo Testamento. Entonces, las Santas Escrituras aquí se refieren a todo el Antiguo Testamento. Y Pablo, ¿qué es lo que hacía? A los judíos les enseñaba el Evangelio a través del Antiguo Testamento. Cuando fue a Antioquía, invitado por Bernabé, Pablo enseñó exactamente eso. La fe nuestra no es una fe nueva, es una fe basada en las enseñanzas de la palabra de Dios, dada nada más y nada menos que por los profetas de Dios. Y bueno, el Hijo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. No es un hombre hecho Dios ni un Dios hecho hombre, es hombre y Dios. Y se unen estas dos naturalezas en la persona del Hijo. La segunda persona de la Trinidad es Hijo por un lado y Niño por el otro. Dos naturalezas conviviendo juntas. Una de ellas sometida a la otra. Cuando dice Filipenses capítulo 2 que Él dejó de lado sus atribuciones para hacerse hombre, Él se anonadó, se achicó, se vació. Ahí está diciendo que deja de lado sus atribuciones de Dios, es decir, la vida humana no la va a encarar con la naturaleza divina, sino que Él va a vivir como hombre con la naturaleza humana. Y según lo que dice Hebreos, Él por eso nos puede socorrer, porque ha sido sometido a prueba en todas las flaquezas humanas, pero Él no pecó. Así que Jesús es el centro del Evangelio. El Evangelio, en primer lugar, fue profetizado. Y el contenido del Evangelio es el Señor Jesucristo. Y fíjense acá todos los títulos de Jesús. Señor Jesucristo. Señor es el título que adquiere después de la resurrección. Jesús es el nombre humano. Y Cristo, su nombre profético, el ungido, el Mesías. Entonces aquí vemos los nombres del Señor que hablan de su persona, de su obra y de lo que Él logró a través de la cruz y de la resurrección. Dice acá el versículo 4, en el verso 3, era del linaje de David según la carne. Si ustedes quieren saber algo de esto, vayan a Mateo, en el capítulo 1, y van a ver que desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. No es así, pero más o menos Mateo lo escribe de esa manera para tener una ayuda a memoria.
14 generaciones. De David al Señor, a la deportación de Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia a Jesús, 14 generaciones. Entonces ahí vemos que Mateo traza una descendencia y ascendencia desde Jesús hasta David. Era del linaje de David a través de Salomón, porque también en Lucas vemos el linaje de David, pero a través de Natán. Nadie manda un dedo para arriba, quiere decir que me parece que estoy hablando al aire. Estoy hablando al aire, así que... Acerca de su hijo, interesante, este hijo era del linaje de David según la carne, era hijo de Dios y descendiente de David. A él le pertenecía el trono de Israel, no por ser Dios, sino porque era el ungido de Dios, el que Dios envía para sentarse en el trono. Y dice acá, versículo 4, que fue declarado, interesante esta palabra, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús era descendiente en la carne de David, pero su resurrección lo lleva al lugar más alto, como consideraciones de que es Hijo de Dios y según el Espíritu de santidad, al cual él se sometió durante todo su ministerio público. Y dice, por quien recibimos, por el Señor, ¿no?, la gracia y el apostolado. ¿Por qué la gracia? Pablo acá siempre está mencionando este aspecto de la gracia. Él sentía que era una persona agraciada por Dios. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor de la iglesia, pero en un momento Dios lo paró y le mostró su amor y le dio cosas que a él no merecía. Entonces él se siente un afortunado, una persona llena de gracia, porque el Señor lo interceptó camino a Damasco y lo llenó de gracia. Pero también, no solamente él recibió gracia, sino recibió un apostolado, un llamado al servirle. Y este apostolado tiene que ver con la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Qué interesante este tema, ¿no? Hechos capítulo 17 ahora dice que Dios, viendo los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sabe que creer es una orden? Y Pablo fue comisionado como apóstol para la obediencia a la fe. Es decir, algunas veces nos parece que no es así, pero la Biblia lo enseña. Y no lo podemos sacar de la Biblia y reemplazarlo por alguna teología. La Biblia dice que Pablo fue tomado de entre los pecadores, lleno de gracia, y se le dio un apostolado. Se lo llamó ¿para qué? Para que fuera por todo el mundo y que haya obediencia a la fe. Interesante, ¿no? Dice, ¿dónde? En todas las naciones o en todas las etnias, por amor de su nombre. Así que el llamado de Pablo era para todos los grupos étnicos en ese momento, que había en ese momento. Pensemos, no había división geográfica, era un imperio, no había división geográfica, no había países, había lenguas y había características raciales. Eso era una etnia. ¿Cómo era una etnia? Los que tenían las mismas características raciales y la misma lengua se juntaban. A esos Pablo iba, o debía ir, con un solo propósito, que las personas obedezcan a la fe. Ahora, la fe acá no tiene nada que ver con la actitud o con lo que Dios pone en nosotros para creer, sino que tiene que ver con el conjunto de verdades del Evangelio. Esa es la responsabilidad humana, poner
poner su obediencia en esas cosas. Entonces muchas veces nos olvidamos que el Señor quiere que las personas que escuchen el Evangelio escuchen también que es una responsabilidad de ellos obedecer a la fe. No tener fe y obedecer, sino obedecer a la fe. Es esa misma fe que cuando venga el Señor no va a encontrar en la tierra. No es que no va a encontrar la creencia, no va a encontrar las doctrinas enseñadas, va a encontrar todo tan diluido que no va a ser una fe muy importante. Alguien dijo, un teólogo dijo, si en estos momentos sacamos el Espíritu Santo de la iglesia, nadie se va a dar cuenta. Porque claro, hay tantas cosas raras, ¿no es cierto? Y tanta religión que muchas veces esconden el verdadero cristianismo. Muy bien, dice, y entre los cuales, versículo 6, entre los cuales esas naciones, esas etnias, están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, a todos los que residís en Roma, es decir, si había 4 o 5 grupos, todos ellos son los destinatarios de esta carta, que por su extensión se considera un libro, pero en realidad es una epístola, es una carta. Y dice, a todos los que residís en Roma, o vivís en Roma, o estáis en Roma, pero en realidad sería residís. Amados de Dios, 1. 2, llamados a ser santos. 2 cosas interesantes de estas personas, que eran amados de Dios, que Dios les había entregado cosas, porque ese es el amor de Dios que da, ¿no? Es decir, ustedes fueron objetos del amor de Dios. No simplemente Dios sintió un cariño por ustedes, sino el amor de Dios ha sido derramado en ustedes. Y también fueron convocados por Dios a estar apartados del mundo para Él. Es decir, el amor de Dios se manifiesta de esa manera. Dios cuando ama algo lo toma y lo separa. Lo hace diferente al resto. Porque una de las connotaciones de la palabra santo es la palabra diferente. Entonces ahí viene el saludo. Gracia y paz a vosotros. Seguramente había algún judío por ahí. Porque paz, shalom, el saludo judío. Pero gracia y paz, Haris y shalom, o Haris e Irene, era el saludo de los creyentes. A vosotros, ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la pequeña introducción que hemos hecho. Quizás después volvamos a ver algunas otras cositas. Pero es interesante, hermanos, que el Evangelio se basa en la persona de Cristo, en la parte humana y divina de Cristo. El Evangelio fue profetizado en las Santas Escrituras, así que en el Antiguo Testamento tenemos las verdades del Evangelio, la verdad del Salvador. Para que este Evangelio corriera a través de todas las etnias, Dios llama a Pablo, lo capacita dentro de la gracia y lo limita a llevar el Evangelio a todas las etnias, con un solo propósito, de que las etnias obedezcan la fe, obedezcan la verdadera doctrina, obedezcan la doctrina de que Dios es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, que hay un plan trazado para el hombre desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todas esas cosas que forman nuestra fe, la gente tiene que obedecer, es decir, las etnias a las cuales Pablo salía a buscar, y era su responsabilidad, debían obedecer. Este evangelio había caído en manos de muchos romanos. Por eso los saluda, forman parte de la misma madera, del mismo paquete, y los saluda
y se integra con ellos como uno más. ¿Qué podemos decir de esto, hermanos? Si usted recibió el Evangelio y obedeció a la fe, hay algo interesante. Tenemos que ser diferentes, en primer lugar. En segundo lugar, el coronavirus es una oportunidad para mostrar esa diferencia. Para, en primer lugar, ser obedientes a las autoridades. Mientras venía para acá, me encontré con una iglesia que estaba celebrando sus cultos. Seguramente la iglesia dijo, y bueno, hay que tener fe en el Señor, pero claro, por tener fe y manifestarle al mundo de que en Jesús hay sanidad, rompieron un principio bíblico que es de obediencia a las autoridades. Entonces, no podemos ni debemos priorizar un principio rompiendo otro. Entonces ahí está, es decir, nosotros obedecimos a la fe, formamos parte del cuerpo de Cristo universal, pero también estamos bajo la autoridad de las personas que Dios ha puesto para manejar nuestros destinos aquí en la tierra. Nos guste o no, esas cosas son las que manifiestan un corazón no rebelde. Hay autoridades. El Hijo tiene una autoridad, su Padre. El Padre tiene una autoridad, Jesús. Jesús está bajo la voluntad del Padre, entonces no podemos romper estos principios que están en la Biblia, estos principios de autoridad, no de autoritarismo. Es decir, nosotros obedecemos a la fe y creemos que realmente Dios está cuidándonos y todo esto que nos está pasando es porque Dios lo permite. Estos romanos que realmente habían obedecido a la fe, habían creído en el Señor y habían creído en el Señor como Mesías, en el Señor como Salvador y habían pasado de las tinieblas a la luz. Estas personas eran los llamados, los amados. Dios se había manifestado a ellos, los llamó y estaban cerca del corazón de Dios y por eso trataban de ser diferentes. Y el mensaje de esta salutación es eso. Nosotros somos un pueblo diferente. No porque somos mejores ni peores, diferentes. Es como en el matrimonio, no hay uno mayor que el otro, somos diferentes. Así que hermanos, ojalá que podamos entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar y de esa manera actuemos, ¿sí? Yo les saludo, les invito a participar el jueves de la reunión de oración y estudio. Vamos a ver si podemos hacer alguna otra reunión para personas que les interese estudiar la Biblia. Así estamos juntos también otro día por la noche, ya que hay cuarentena y nos aburrimos. Sería bueno tener algo para interactuar, ¿no es cierto? Algo donde nos podamos juntar y hacer una charla, pero no sé si hay algún programa o alguna historia que se pueda hacer de esa manera. No sé, yo le digo a los que están encargados de eso y desde ya agradecerle a Josué, a Esteban, y agradecerle a todos los que hacen posible esta forma de juntarnos. Es muy bueno poder reunirnos, leer la Biblia en un momento difícil en todo el mundo, hermanos. Las iglesias prácticamente en todo el mundo se están juntando de esta manera. Entonces me llamaba un pastor en la semana, me llamaron dos, y uno me dice, ¿cómo van a hacer ustedes? Y vamos a hacerlo en línea. ¿Y cómo lo hacen? No sé, si usted quiere, pastor, yo le presento a las personas que se dedican a eso. Yo lo único que hago, abro la Biblia y la enseño. Me dice, porque la verdad que no sabemos cómo hacerlo nosotros. Entonces agradecemos a las personas que sí tenemos en medio nuestro. Por supuesto, se aceptan todo tipo de sugerencias para mejorar esto. Es la primera vez que lo hacemos. Si por favor le gustó, diga lo que le gustó. Si no le gustó, diga lo que no le gustó y cómo lo podemos cambiar para bien. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso domingo, que
que sea de bendición. Pásenlo en su casa, no se vaya a ningún lado, porque los están mandando de vuelta. Si usted está pensando irse a la costa porque está medio agobiado y se siente mal, no se vaya, porque llega hasta el paradero de Los Prados y lo mandan de nuevo. En los límites hay aduanas ahí de salud o sanitarias y mandan las personas para la casa. Manténgase en su casa. Quizás acá todavía no llegó lo que en otros países, pero es bueno que obedezcamos para que no lleguemos a esos extremos. Esa es la idea. Así que Dios les bendiga. Aceptamos, es más, deseamos que sugieran cosas para mejorar y que Dios les bendiga. Oremos los unos por los otros y gracias por estar en línea. Que el Señor cuide de cada uno de nosotros. Bueno, esperamos que este tiempo con la palabra de Dios haya sido una bendición para su vida y ahora nos toca aplicar lo que hemos aprendido. Recuerde, no estamos en vacaciones, estamos en cuarentena, así que cuídese, hágale caso a las autoridades, pero lo más importante, atienda el consejo de Dios. Para terminar ya esta transmisión, si le gustó, dele like, si no, comparta, un corazón ahí. Ahí está el link de la página, ahí va a aparecer por acá o por acá, no sé dónde va a estar. Está acá, si no tiene la dirección de la página de Facebook de la iglesia. Y bueno, vamos a orar para despedir la transmisión. Damos gracias a Dios por permitirnos ocupar estos medios y que también usted sea partícipe de esta reunión online. Así que vamos a orar y quedamos despedidos. Querido Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles, Señor, a poder atender a tu consejo y que cada día, Señor, podamos reflejar más a Cristo en nuestra vida, Señor. Gracias por el pastor, por el tiempo que dedicó, Señor, para este estudio. Gracias por los hermanos que se conectaron, Señor, a nuestra transmisión y que, Señor, podamos tener una buena semana. Sabemos que va a ser así, confiamos en ti. Y gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te pedimos por los motivos que se estuvieron compartiendo al inicio de la transmisión, Señor, para que tú, Señor, nos cuides, nos protejas. Nos acordamos de lo que compartió Dan, de la hermana Pati, Señor, que no sabemos lo que le pasó, pero sabemos que tú sabes, Señor. Mantén el control de su vida, de la situación que acaba de pasar y que ella pueda confiar en ti, Señor. Y así también oramos por los hermanos, Señor, que están aquejados de salud y que, Señor, están pasando por un tiempo de prueba en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.